hay ocasiones en las que queremos o necesitamos disparar alguna acción cuando nuestro componente tiene el hover o tenemos el cursor encima de él. Eso es lo que vamos a ver en esta parte. Vamos a ver cómo poder trabajar con el hover o cuando hacer alguna acción cuando tenemos el cursor sobre nuestro componente. En mi caso, yo lo que quiero es mostrar una pequeña barra de carga cada vez que yo ponga el cursor sobre el componente. Esta pues es una pequeña tarjeta, está hecha solo con Material UI y unas pinceladas de CSS. Si quieren eh, ver un poco más, si utilizan Material UI, les recomiendo que le vayan a dar un vistazo al canal dedicado de Material UI. Ya tenemos unos cuantos videos, por si les interesa. Y lo que vamos a empezar a hacer es lo siguiente. Primero vamos a crear un hook que nos va a servir para trabajar con la lógica. Yo le voy a poner este nombre. Esa es la estructura básica que tenemos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un estado. Yo le voy a poner este nombre. Con un valor inicial de falso. Y vamos a crear dos funciones. Va a recibir el evento. Y por el momento voy a agregar un console.log que diga tiene el hover o tiene el cursor. Y vamos a crear otra función. Yo le voy a poner mouse. Bien. Entonces ya tenemos un estado y tenemos dos funciones. Aquí me hace falta esto. Y lo que vamos a retornar pues va a ser un objeto que va a tener el isOver y las dos funciones. Bien, ahora nos vamos a nuestro componente. Hacemos de su estructuración. Vamos a copiar esto. Y listo. Bien, entonces tenemos un estado, el cual nos va a servir como indicador de que si el componente tiene el hover o no. Y tenemos una función para cuando el componente tenga el hover, lo que tenga, la lógica que tenga dentro de esta función, pues se va a disparar. Cuando el componente deje de tener el cursor, pues se va a disparar la lógica que tenga esta función. Entonces, ahora en el componente que nosotros queremos que trabaje estas funciones, que en mi caso yo quiero que sea en este grid, simplemente agregamos lo siguiente. On mouse enter. Y va a ser igual a nuestro handle mouse enter. Y hacemos lo mismo. On mouse leave. Handle mouse leave. Aquí tenemos un pequeño problema. Creo que es por esto. Sí. Vamos a revisar. Sí. Vamos a guardar. Entonces, ahora cuando yo ponga el cursor sobre mi componente, vamos a ver esto en la consola. Y cuando yo quite el cursor sobre el componente, vamos a ver esto en la consola. Como podemos ver, ya se dispara esta función. Dice, tiene el cursor. Y cuando quito el cursor, dice, ya no tiene el cursor. De esta forma, estamos detectando cuando nuestro componente tiene el hover. Y otra cosa que podemos hacer
Para no, para dejar de mostrar esto, bueno, en realidad podemos agregar la lógica que nosotros querramos, pero yo quiero hacer lo siguiente. Cuando tenga el hover, mi componente, voy a refrescar aquí, nuestro estado va a ser true. Cuando se quite, va a ser false. ¿Y esto por qué lo quiero hacer así? Porque en base a este estado, yo quiero mostrar una barra de progreso. Voy a guardar, voy a refrescar, y cuando yo ponga el cursor sobre mi componente, podemos ver que en la parte baja empieza una barra de carga, simulando pues a un pequeño video de YouTube. Bueno, en algunos aparece una barra aquí cargando, pero de esta forma podemos trabajar con el hover de un componente. Si quieren ver cómo hacer una tarjeta con este estilo, como el de los videos de YouTube, les recomiendo que vayan a ver, a darle un vistazo al canal para que puedan ver cómo hacerlo. Espero que les sirva.